L y R. Negocios que inspiran. Y así es, bienvenidos a otra emisión de L y R, Negocios que Inspiran. Recuerden que estamos aquí en YouTube, pero también estamos en Spotify para que, pues haya las dos opciones de vernos y escucharnos, o simplemente escucharnos mientras van ahí pues manejando en el carro o en el transporte público. Pues ahí pueden escucharnos y obviamente seguir pues historias justamente que inspiran y que pues también nos ayudan a tener otra perspectiva justamente de la vida y también de arriesgarnos, de emprender, ¿no? Y justamente en este asunto del emprendimiento, pues comparto micrófonos con mi compañera Lucero, que ya se va a presentar. Lucero, ¿cómo estás hoy? Muy bien, amigo, muchísimas gracias por esa presentación, como siempre, increíble. Gracias a Ale, que es nuestro productor y también es el que siempre nos está apoyando en esta parte de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado extraordinario que hoy por hoy, ya llevo un tiempo conociendo y la verdad es que siempre me encanta todo lo que comparte, toda la expertise que tiene, y hoy vamos a conocer un poquito más de Javier Villalobos. Es consultor empresarial y experto en finanzas. Bienvenido, Javi, gracias por estar aquí. No, gracias, Lucero. Y gracias pues cuéntanos, Javi, que pues justamente cómo nace esta parte de ser consultor empresarial. ¿Qué es? Porque dijiste, sí, eso es lo que a mí me gusta. Sí, fíjate que, es bien interesante porque, yo empecé mi trayectoria en el mundo financiero, ¿no? Empecé viendo temas de casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de inversión, y la verdad es que siempre he tenido una carrera bastante interesante, pero un día me di cuenta que a un empresario al cual estábamos dando consultoría, le estaban ocurriendo cosas muy raras. Entonces empezamos a revisar, y yo obviamente en ese tiempo pues yo solamente tenía el conocimiento de ciertos aspectos, de ciertos ámbitos. La verdad es que no conocía todo lo que es el mundo financiero porque estaba dedicado a una sola situación. Entonces a este empresario empezamos a revisar su situación, y él nos decía: es que yo pago muchísimos impuestos, me va muy bien, gano muy bien, pero pago muchísimos impuestos y no sé por qué es. Entonces, a la hora de que empezamos a buscar, hago alianza con un gran fiscalista que tiene este país, y la verdad es que empezamos a revisar su situación, y me dice el fiscalista: es que este empresario está pagando muchos impuestos porque su contador le está haciendo, ahora sí que la movida electrizante, le está cobrando los saldos a favor, se los está cobrando como si tuviera que pagar impuestos. Entonces el contador no presentaba, presentaba las declaraciones, y todo lo que quedaba como saldo a favor le decía: ¿sabes qué? Si él tenía un saldo a favor de 100,000 pesos, tú tienes que pagar 100,000 pesos de impuestos. Si tenía 50,000 de saldo a favor, tú tienes que pagar 50,000 de impuestos. Entonces el contador estaba haciendo negocios y estaba haciendo de la empresa de esta persona, estaba haciendo su caja chica. Y entonces la verdad es que eso a mí me llamó muchísimo la atención, y yo decía, es que ¿cómo puede ser esto? Entonces esa situación con este empresario nos llevó a generar un concepto donde viéramos que ese tipo de injusticias no se volvieran a dar, ¿no? Que no se estuvieran dando, porque tú te das cuenta que en muchos lugares, en las empresas, hay malos procesos, hay mala administración, hay una serie de falsas creencias acerca del dinero, que no solamente con el hecho de que yo piense es que ya Dios proveerá, eso es un tema, una creencia mía a título personal, ¿no? Pero si yo creo que en mi empresa las cosas se van a dar porque simplemente yo pongo un negocio y pongo a alguien detrás del mostrador para atenderlo y solito se va a dar, la realidad es que en México el tema del emprendimiento es un tema muy sensible. En algunas ocasiones platicábamos tú y yo que decíamos que el éxito se diseña. Sí, totalmente. Y el éxito se diseña, ¿por qué? Porque tú tienes que poner las bases bien claras de cómo va a funcionar tu empresa, y no solamente las bases, sino, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Quiénes son mis empleados? ¿Cómo voy a facturar? ¿De qué manera voy a generar ingresos residuales? Todo eso no lo considera el emprendedor ni el empresario, y lo único que hacen es, ¿sabes qué? Yo ahorita voy a poner un negocio, y lo que voy a hacer es que, vamos a suponer, ¿no? Me das $1,000,000 de pesos y tú me dices: Javier, yo te voy a dar $1,000,000 de pesos y tú vas a trabajar. Perfecto. Desde el inicio sabemos que me vas a dar $1,000,000 de pesos, pero
tú no sabes cuánto voy a trabajar. No sé si tú no sabes si voy a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, durante cuánto tiempo, ¿no? Y trabajar 24 horas en un proyecto al día es imposible. Entonces, en muchas ocasiones, esas sinergias que se dan 50-50 están mal estructuradas. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo estoy poniendo a lo mejor muchísimo más de mi tiempo, muchísimo más esfuerzo, a lo mejor 2, 3 años casi me la voy a dedicar al negocio y no voy a estar con mi familia, y tú sabes que estás poniendo ese $1,000,000 y por eso las relaciones se fracturan. ¿Por qué? Porque no están bien establecidos ni especificados ni las obligaciones ni los derechos que tienen los accionistas, y sobre todo cómo nos vamos a repartir ese dinero, ¿no? Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención y empezamos a configurar un grupo multidisciplinario que tuviera contadores, economistas, abogados, licenciados en matemáticas, licenciados en derecho, que pudieran, o sea, revisar cada área de las empresas y poder llegar de verdad. Sí, o sea, sostener y guiar al emprendedor. Sí, ¿no? claro, y determinar qué es lo que está pasando, porque en muchas ocasiones dice el emprendedor, es que ando en números rojos, no sé qué está pasando, y la verdad es que traes una mala gestión en algunos de tus procesos. A lo mejor no tienes buenos contratos con tus proveedores o con tus empleados. Yo conozco por ahí algunos empresarios que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a despedir, pero no te doy liquidación, ¿no? O sea, oye, espérate, llevo aquí trabajando 2, 3 años y no me estás liquidando. No, cada quien por su lado y ahí nos vemos. Sí, totalmente. Que bueno, aquí mencionaste algo que, digo, en todo el tiempo de mi vida he escuchado 20,000 historias de terror, que justamente la parte del contador, ¿no? Que es o no presenta las declaraciones, ¿no? Que dice, sí las estoy haciendo y no las presenta, y después llega la supermulta de X cantidad de lana, o la otra parte, como decías tú, ¿no? Que de repente, como el dueño del negocio o los dueños no están al tanto de las finanzas, pues no saben justamente esto, ¿no? Que estaba cobrando un saldo a favor, ¿no? Claro. Yo sé que es mucho también del perfil de la persona, ¿no? En este caso, recursos humanos, de a quién contratas, digo, también eso influye bastante, ¿no? Es obvio. Pero es un error que he visto recurrente también platicando con otros emprendedores, que es como que algo que pasa muy frecuente, ¿no? Entonces digo, la idea de un emprendedor es que por lo menos sepas un poco de todo, para que justamente, digo, a lo mejor no experto en contabilidad, pero que sí tenga ciertas nociones para revisar esa área, ¿no? Pero ¿tú qué aconsejarías en ese tiempo que has visto este tipo de casos? ¿Cómo uno como dueño o líder de negocio puede, pues, como tener ciertas nociones de contabilidad y no como que dice, bueno, pues que lo está viendo mi contador, ya con eso yo sí que estoy bien, pero no, sí tomarse ese tiempo también de tu horario de trabajo para checar también esa parte, ¿no? Aunque no sepas tanto. Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta en algunas de las pláticas que doy, siempre les digo a la gente que antes era suficiente ser bueno en una sola cosa. Por decirte, no eras el mejor neurocirujano de México, pues nada más bastaba con que fueras el mejor neurocirujano porque te iban a llegar los clientes, y si el contador te roba, pues era pues mínimo, ¿no? Pues porque tú eras el mejor neurocirujano. Ahorita hay tanta competencia que ahorita ya no es suficiente ser bueno en una sola cosa, tienes que ser bueno al menos en 2 cosas. ¿Y cuál es la segunda? Pues la verdad es que dejarte asesorar. Muchas empresas y muchos empresarios dicen, ¿sabes qué? Pues sí, yo no sé de contabilidad, pero ¿qué crees? El contador es mi primo o el contador es mi amigo. Okay, sí, también. Entonces, muchas veces nos cegamos. No necesariamente tienes que tener como esos conocimientos expertos de contabilidad. Hay veces que solamente se necesita tener sentido común, ¿sí? Por ahí, pues es bien fácil, ¿no? Tú puedes confiar en la gente, pero corroborar que lo que esté pasando esté bien hecho. O sea, siempre se vale tener a otra persona que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves mi operación? ¿Cómo ves mi funcionamiento? ¿Qué te parece? Cuando empiezas a ver cosas raras dentro de la operación, ahí es cuando vale la pena hacer una auditoría o revisar a través de un segundo punto de vista. Porque no puede ser siempre que la empresa tenga pérdidas y que tú estás trabajando 10, 12, 14, 17 horas al día y la empresa en pérdidas. Algo está pasando. Entonces, hay que, de alguna manera, es como si fuera un caudal, ¿no? O sea, como si fuera un río donde tienes, hazte cuenta, los tienes entubado y de repente ves que de aquí pues, se sale agua, de aquí sale agua. A ver, ¿qué está pasando, no? O sea, quiere decir que el ingeniero que está llevando el caudal de tu río pues no lo está haciendo bien. Y si nosotros lo dejamos ahí abierto, pues obviamente se está fugando, o sea, mucha riqueza, muchos recursos. Entonces, hay veces que tú tienes nada más el presentimiento, ¿sí? De decir, ¿sabes qué? Es que hay algo que no está bien con mi empresa, pero como gano mucho dinero o como me está yendo bien, mejor ni le muevo.
Tú no sabes la cantidad de emprendedores y empresarios a los que yo he visto y que me dicen, híjole, ¿sabes qué? Es que yo sé que el cuate que me está asesorando, o sea, me está robando, pero pues no le puedo hacer nada porque es mi hermano, porque es mi primo y no quiero generar un conflicto familiar. La realidad es que cuando tú te metes en esos temas y traes a tu vida empresarial, a la gente que tienes ahí súper cercana, se generan problemas familiares. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre digo, tú no pongas en la administración a un familiar. ¿Por qué? Pues ni en la administración ni lo contrates. ¿Por qué? Porque luego en la cena de Navidad te dicen, oye, es que no sé qué, y es que tú me viste feo y me sacaste la lengua. Espérate, adentro de mi empresa eres mi empleado. Afuera puede ser mi tío, mi primo, lo que tú quieras, pero adentro eres mi empleado. Y muchas veces esas líneas se van perdiendo porque en México no sabemos hacer esa distinción entre la parte familiar y la parte empresarial. O de amigos también. O de amigos, o sea, tú cuántas veces no te pasó, ¿no? Que en una fiesta que se pasaron de tragos, todo el mundo, vamos a poner una empresa. Claro. Y entonces ya son 4 que ya están al calor de los tragos poniendo empresas y al día siguiente nadie se acuerda, ¿no? O sea, nadie se acuerda qué fue lo que pasó, pero todo el mundo es hermano, todo el mundo es amigo, con todo el mundo quieres hacer negocios y la verdad es que no funciona de esa manera. Los negocios se hacen de manera fría y contundente, sabiendo cuál es tu concepto, que tú sepas cuál es el mío y ver de qué manera podemos hacer sinergia juntos, ¿no? Que de hecho ahorita dijiste algo muy importante que también lo he platicado con Lucero ya a nivel personal justamente en este podcast y es la parte que decías tú, ¿no? La importancia de llegar a acuerdos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y de ver la parte también de la lana, ¿no? Que todo el mundo como que lo deja, pues después cuando caiga, ¿no? Sí. Pero desde el principio es, bueno, esto es lo que puede caer, esto es lo que va a caer a corto, mediano, largo plazo, y bueno, ¿cómo lo vamos a dividir, ¿no? ¿Cómo se va a repartir? Claro. Porque justamente eso también como que se deja de lado, de, bueno, pues cuando caiga ya veremos, ¿no? Entonces ya cuando llega esa parte, pues ya nadie sabe cómo se va a repartir y empiezan conflictos, empiezan fugas, empiezan... Sí, porque también aparte cuántas amistades se han perdido, ¿no? O sea, porque construyes el negocio y ya cuando tocas temas sensibles de dinero porque ya creciste, porque a lo mejor ya te empieza a ir bien y como tú dices, híjole, pero no me di cuenta que a lo mejor era el que lleva todas las finanzas y lo estaba haciendo mal, ¿no? O ya hay fugas, lo hemos visto, porque con Javi he tenido oportunidad también de ver la perspectiva de algunos otros proyectos, pero justo, o sea, que nos hemos dado cuenta que nosotros podemos dar cuenta desde un inicio qué es lo que está pasando con el emprendedor y en dónde está la mayor fuga, ¿no? De sus números rojos, pero ellos no lo ven. Sí, no lo ven porque hay una ceguera de taller. O sea, la verdad es que es bien interesante porque tú operas desde tu conocimiento, desde lo que tú sabes. O sea, vamos a suponer, ¿no? Eres el mejor haciendo dinero, ¿no? Pero de repente todos tenemos una debilidad, ¿no? Pero de repente tu hermano, ¿sí? Se quedó sin trabajo. Y llega tu mamá y te dice, dale trabajo al pobre de tu hermano, ¿no? Que es el hermano alcohólico, el hermano fracasado, el hermano que... Sí, digo, y hay mucha gente que no le gusta reconocer, tengo un hermano fracasado. Pues sí, pero no lo llevas a la administración, ¿no? Entonces, ahí esas son las partes que luego uno tenemos, o sea, esos puntos flacos que luego tenemos, porque son nuestras debilidades y que tu mamá te dio la orden papal de darle trabajo a tu hermano y entonces tú ya no piensas más. O sea, es que es mi hermano. Oye, a ver, espérate, pero es bueno para esto. O sea, sabe atender al cliente, sabe atender a los proveedores. Entonces, asume la responsabilidad o asume una posición y se siente protegido por el dueño porque su primo, su tío, su hermano. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, esa parte hay que reconocerla también. Y porque es como si fuera un cáncer desde un inicio, ¿no? O sea, que se va propagando en la empresa. Pero esto pasa con emprendedores chiquitos. Digo, lo hemos visto muchas veces hoy por hoy y que he aprendido yo mucho con Javi. Pero, o sea, este mismo caso se da, porque sé que tienes toda esa expertise también ya en empresas más grandes. Uh-huh. Esto mismo pasa en o sea, ya cuando creces y cuando ya tienes una empresa ya mucho más consolidada, sigue pasando ese tipo de cosas. A ver, ahí te va. Se llame, y lo voy a decir al aire y así, se llame Coca-Cola, se llame TV Azteca, se llame Televisa. Patrocínanos, por favor. Telemundo, CNN, el que sea, tiene huecos y tiene errores dentro de la administración. Sí, lo he visto yo también. Tiene errores dentro de sus finanzas. Tú piensas que porque es Coca-Cola es un imperio y la verdad es que no tienen errores y que todo lo hacen bien. No sabes la cantidad de errores que hemos visto en empresas muy fuertes por el simple hecho de que hay alguien que está
administrando, que está en la logística, que está en recursos humanos, o sea, que ya llevan mucho tiempo ahí, que sí, o sea, que saben hacer las cosas, pero lo hacen a su leal saber y entender, no lo hacen realmente, o sea, de una manera correcta, o sea, lo hacen dentro de su ¿cómo se llama? Estructura, dentro de lo que saben, y vamos a suponer, seguramente el contralor de, no sé, de alguna de estas empresas estudió en el ITAM y es una de las mejores universidades, lo que tú quieras, pero él también tiene sus creencias, él también tiene su forma de ver la vida y va a actuar de acuerdo a eso. Y entonces los dueños dicen, sí, pues yo no tengo tiempo, tú velo desde el punto de vista que mejor conoces. Pero eso no quiere decir que sea infalible. Eso no quiere decir que tú no puedas ver otros puntos de vista. Eso no quiere decir que tú como asesor de una empresa a su vez tengas asesores y que digas, oye, esto que estamos haciendo ¿está bien o está mal? Y eso, la verdad, es que te abre un panorama porque, a ver, es como si yo dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo de networking, ¿sí? Y tenemos 10 personas. Pues lo que vamos a hacer es que cada vez sea más grande ese grupo de networking, no quedarnos con las 10 personas encapsulados a ver nada más los puntos de vista de esas 10 personas, lo que se busca es crecer, ¿no? Entonces lo mismo pasa con estas empresas, se quedan en una visión muy corta y cuando llega el problema, cuando llega el momento, ahí es donde ves que, ¿sabes qué? Es que perdieron no sé cuántos miles de millones, es que no se pudieron apalancar de sus flujos efectivos, es que les deben a los proveedores. Ahí tenemos, por ejemplo, un empresario muy conocido que se la pasa en videos y no sé qué, y hay una serie de situaciones que pasan en su empresa que la verdad es que dices, híjole, qué locura, porque estás hablando en redes, estás no sé qué, métete a revisar cómo está tu empresa y te puedo asegurar que hay muchísimas cosas que están equivocadas y en las cuales tu empresa podría mejorar si te dedicaras bien a ella. No, y aparte, entre más vas creciendo, obviamente, en la manera de tú como dueño, ¿no? De ver en esa cadena se vuelve más complicada porque ya es como grupo sobre grupo sobre grupo, ya es mucho más complicado, ¿no? Y deja eso, que en muchas ocasiones tú no, o sea, cuando ya estás trabajando bajo ese tipo de estructuras, hay veces que muchos empresarios deciden nada más irlo edificando con pura mano de obra barata. Entonces, prácticamente es que yo soy el CEO y lo que yo quiero es que todos los demás me digan que sí. No buscas afianzarte a través de un grupo empresarial donde tus abogados, tu jurídico te diga, oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué? Estás violando, no sé, una norma de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sabes qué? Esto que estás manejando, o sea, va a impactar negativamente en la comunidad que estamos formando como empresa. Porque las empresas son una comunidad. Es más, hay muchas comunidades, existen en México muchas comunidades en las que tú ves más a la gente con la que trabajas que a tu propia familia. Sí, entonces, cuando traes esos vicios y no los quieres cambiar, es cuando vienen los problemas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque la revisión de una empresa o de una actividad, la que sea, hasta una persona física con actividad empresarial, requiere estarla revisando constantemente. Que de hecho ahí nos vamos a un punto que también hemos comentado en este podcast, justamente es la parte del ego, ¿no? Del empresario, del emprendedor, que dice, no, bueno, así es esto y así va a ser, ¿no? Sí, claro. Y de repente no permiten justamente eso de, a ver, que entre, como dices tú, otra opinión y que me diga si voy por buen camino o no, ¿no? Porque digo, yo tengo mi experto, puede ser como el mejor experto del ITAM o de quien sea, ¿no? Pero no sabes si él está cometiendo un error porque lo puede tener, ¿no? Claro. Es bueno siempre otro punto de vista ajeno a eso que de alguna manera ya se volvió pues un círculo del día a día, ¿no? Sí, es como una especie como de ceguera de taller, es como el mejor zapatero, ¿no? Que está haciendo zapatos y de repente ves que en el tacón de uno de los zapatos le deja una rebabita, ¿no? Así, oye, pero ¿y esto? No, pues así siempre lo he hecho así 40 años, ¿no? Pues espérate, pero esto pues puede generar que la persona pise mal, que el calzado no se ve estético, lo que sea, y para él a lo mejor se ve muy bien, y es algo que ya lleva repitiendo tantos años que ya cuando tú lo ves, ya no, o sea, cuando tú lo ves ya le está generando un daño a la empresa o al mismo producto, ¿no? ¿En qué momento tú crees o tú sugieres, Javi, que se tenga que hacer esta revisión? O sea, que un emprendedor tenga que hacer esta revisión de cuáles son sus procesos. ¿Te ha pasado que, y esta parte me gusta mucho, te ha pasado que te vas de fin de semana y el desayuno te aventaste unos chilaquiles con tu tía, en la comida te fuiste a comer con tus papás y en la cena dices, ay, bueno, pues es que mi hijo quiere un
pollo de Kentucky, ¿no? Y ya llevas 3 comidas mal hechas, ¿no? Entonces no le he metido verduras. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar a hacer algunos ajustes? Siempre que tú veas que la operación no, o sea, te está dando un feeling de que no estás haciendo las cosas bien. O que digas, ¿sabes qué? Pues es que, a ver, ¿por qué aquí se van tantos gastos? ¿Por qué aquí no tengo contratos? ¿Por qué? O sea, siempre hay algo que nos llama la atención dentro de la operación de nuestra empresa, pero sí decidimos, o sea, cuándo meter mano y cuándo no, y muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo no le quiero meter mano porque así me está funcionando. Las 3 comidas las puedes hacer comiendo mal. El problema es que va a llegar un momento en que vas a reventar. Entonces, ¿por qué? Pues porque son grasas saturadas, porque no estás metiendo fibra, no estás metiendo nada que aporte. Lo mismo pasa con las empresas. De repente empiezas a ver, oye, ¿sabes qué? Es que son muchos gastos, o es que estamos comprando mucho, o es que incluso la recuperación de los pagos. Por ejemplo, cuando tienes a tus proveedores y te están pagando 30, 60, 90 días y de repente te vuelven a extender el plazo, porque muchas empresas hacen eso. ¿Sabes qué? Yo te pago a 90 días y en el día 89 te digo, oye, ¿sabes qué? Tu factura está mal hecha, vuélvela a ingresar. Oye, espérate, ¿pero por qué? Pero pues ya vamos a los 90 días, sí, pero ¿qué crees? Lo acabamos de detectar, entonces otra vez. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, es que yo entiendo que una empresa pueda tener esas prácticas y son malas prácticas, pero si tu gente en la operación no está generando las facturas para que cumpla todos los requisitos, para que te sean pagados en esos 90 días, hay que empezar a revisar. Siempre, cuando algo empiezas a sentir el feeling de que algo no está bien en el área que tú quieras, empieza a pedir otros puntos de vista, ¿no? Perfecto. Y bueno, L y R son logros y retos, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por el reto, ¿no? Después Lucero se aventará el logro. Entonces yo te preguntaría, dentro de todos estos clientes que has asesorado, ¿no? O que con los que has trabajado, todo lo que has visto en tu expertise, ¿cuál crees que hasta ahora haya sido tu mayor reto y por qué? Híjole, mira, he asesorado muchísimas empresas, pero la verdad es que de repente te das cuenta que hay gente que no quiere cambiar el paradigma, ¿sí? Hay gente que cuando tú estás asesorando, hay gente que ve la asesoría como una oportunidad para cambiar. Y hay otras personas que ven como que te estás queriendo hacer dueño de su empresa, ¿no? Entonces, cuando tú les dices, ¿sabes qué? Empieza a implementar esto, lo ven como un ataque, lo ven como un insulto, ¿no? Ellos creen que son los dueños de la verdad absoluta, cuando la verdad es que yo tampoco te voy a decir que soy dueño de la verdad absoluta, pero somos un equipo multidisciplinario, todos expertos en nuestras áreas. Yo no voy a llegar a asesorarte en materia fiscal, yo te voy a ayudar a asesorarte en la parte jurídica, pero pues obviamente cuando te enfrentas a este reto de que la gente dice, oye, pero es que yo llevo haciendo las cosas 10 años así y me ha funcionado. El reto es hacer el cambio de mentalidad, hacer el cambio de chip, porque cuando haces el cambio de mentalidad te das cuenta que la empresa puede avanzar a pasos agigantados, o sea, de verdad gigantes, en un periodo de 6 a 7 meses. Es maravilloso, pero cuando no, el reto también implica pues hacerle ver al emprendedor, al empresario que pues se está equivocando y que a lo mejor esa toma de decisiones lo puede llevar a la quiebra en 2, 3 o 4 años más. Entonces, los retos sí son hacer cambios de paradigma, hacer cambios de mentalidad en las personas que están poniendo sus emprendimientos, porque muchas veces piensan que, pues, ¿para qué le muevo si así está jalando bien? Entonces, la verdad es que se pueden hacer muchísimas más cosas, obviamente sin hacer una inversión tan grande, ¿no? Ok, y pues justo, Javi, o sea, en esta parte digo, sí, porque sí es un reto, o sea, tener que tratar de convencerlos o justamente que cambien esta mentalidad que tienen, pero justamente, bueno, si tú también buscas una asesoría, Javi es el indicado. Y en esta parte, ¿cuál es el mayor logro hasta el momento, Javi, que has tenido dentro de esta parte en tu emprendimiento? Pues ver esos cambios, la verdad es que ver esos cambios en ciertos proyectos, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto cuando el empresario te habla y te dice, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, este año tuve un rendimiento de tanto, o este año tuve una productividad de tanto. A mí la verdad es que me gusta mucho porque te das cuenta pues que la metodología funciona, ¿no? Cuando tienes un sistema, funciona. Y aquí el punto es una de las mayores satisfacciones, es ver que te digan, ¿sabes qué? Es que mi emprendimiento, mi empresa dio un salto cuántico de 10 años al futuro y no me tuve que esperar 10 años. O sea, lo pude hacer en 6, 7, 8 meses o incluso en un año, pero la verdad es que cuando la gente quiere hacer las cosas, se dan de manera prácticamente orgánica.
Ok. Perfecto, y ahora sí, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente que dice, yo quiero a Javi que me asesore? Bueno, pues nosotros estamos en todas las redes, estamos en como Javier Villalobos Finanzas, estamos también como Baltics Empresarial y pues, me pueden buscar como Javier Villalobos Finanzas, estoy en Facebook, TikTok, Instagram y también tengo ahí mi número telefónico, es el 55 21 43 6906 y la persona que nos contacta, pues, la verdad es que la primera asesoría es sin costo, solo es un tema de diagnóstico para decirle cómo está su empresa y que pueda tomar las mejores decisiones al respecto, ¿no? Ay, qué Perfecto. padre. Pues, Lucero. gracias, Javi, gracias. Gracias a ustedes, Siempre es un gracias. gusto tenerte y platicar contigo, porque en verdad que yo conozco a Javi, también sé el compromiso que él tiene justamente con su proyecto, o sea, también el trabajo que él lleva como persona, porque él también, o sea, es esa persona que también lleva el trabajo a sí mismo para poder también después mentorearte, asesorarte. Entonces, si justamente tú estás en tu emprendimiento, apenas vas a iniciar, puedes contactarlo para no cometer errores posteriormente, pero si tú ya tienes un emprendimiento y no has tomado una asesoría de este tipo en la parte de tu orden empresarial, pues contáctalo. La verdad es que es una persona súper confiable para esta parte y nos vemos en un próximo capítulo de LIR y puedes encontrarnos en ¿dónde, amigo? Bueno, en YouTube, en Spotify y bueno, pues cabe aclarar que todas las marcas que se mencionaron no los patrocinan, pero Pueden patrocinarnos. deberían. Gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Adiós, bye.